Bueno, aquí nuevo video para matar la inactividad del canal. Capítulo 6. Más vale prevenir que curar. Sábado 15 de octubre, 4 de la mañana. Según la experiencia de Jason, la gente, incluidas las personas comunes y corrientes, que no eran terroristas ni superhéroes, a menudo podían presentir que las observaban, que no estaban solas en una habitación. Incluso sin ser conscientes de ello, algún instinto primitivo, casi reptiliano, les susurraba que el peligro acechaba. Sal Romano, al parecer, había evolucionado más allá de esos instintos. No había rastro de preocupación mientras comía una porción de pizza que se había enfriado hacía horas. No había indicios de creciente inquietud mientras tarareaba la sintonía del programa de televisión que sonaba en el pequeño televisor de su cocina. No hubo ni un atisbo de reconocimiento del peligro inminente cuando Sal miró los platos que se amontonaban en el fregadero y decidió, visiblemente, no molestarse. Jason observaba a Sal moverse con tanta tranquilidad, ajeno a todo, sin saber si lo que sentía era admiración o irritación. Sal había pasado frente a Jason al menos 3 veces sin percatarse de su presencia, apoyado en el refrigerador de Sal, sin apenas molestarse en ocultarse. Quizás Jason debería ser más comprensivo. Eran las 4 de la mañana. Sal parecía recién despertado. Pero Jason había tenido una noche terrible. Su paciencia con la ignorancia era escasa incluso en los mejores días, y este, sin duda, no era uno de ellos. Ahora la pregunta era qué hacer. Observar a Sal moverse por la oscura cocina y esperar a que se diera cuenta de que Jason estaba allí había perdido hacía tiempo su encanto, aunque en realidad nunca lo tuvo. Jason nunca se había preocupado mucho por el sigilo como Red Bull. La intimidación era una de sus mejores armas. No había nada peor que ver venir una amenaza y saber que no podías hacer nada al respecto. Claro que tampoco había nada como un susto repentino. Un poco simplón para su gusto, pero tendría que servir. Le dio a Sal 30 segundos más, por si acaso, y entonces, Joder. Maldijo Sal, dejando caer la pizza en el fregadero. Salvatore Romano. 27 años. Sal alzó sus manos cubiertas de salsa. No he hecho nada, hombre, por favor, suplicó. Ah, bueno, eso no puede ser cierto, si no, no estaría aquí. Inténtalo de nuevo. Jason se apartó de la pared y se acercó con paso firme. Hagámoslo al estilo Trebek, ya que claramente eres fan. Empecemos con algo sencillo. Razones por las que Red Hood está en mi apartamento durante 100 años. Esto es algo que alguien podría preguntarte si estuviera comprobando si tienes una coartada. ¿Qué demonios? Susurró Sal. Incorrecto. Lo que buscas es dónde estuvo Sal Romano anoche entre las 9 de la noche y la medianoche. Sal miró a Jason con asombro y desconcierto. Si esperaba que Jason dijera es broma, pues, iba a tener que esperar un buen rato. Sin embargo, Jason ya había esperado suficiente. Vamos, Sal, el tiempo se acaba. Yo estaba aquí, cuidando de mi mamá. Jason se burló. ¿Eso es lo que quieres que piense, no? Que eres el hijo obediente, que no tenías ni idea de lo que iba a pasar esta noche, que eres inocente, intachable y que no sabes nada. Sal seguía mirando fijamente como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Jason suspiró. Si Sal sabía algo, probablemente no era mucho, pero fuera lo que fuese, Jason necesitaba saberlo. Intentémoslo de nuevo. La categoría de actualidad de Gotham para 200, así no funciona Jeopardy, señaló Sal. Parecía mortificado por haber interrumpido a Red Bull. Y con razón. Aquí estaba yo, intentando que esto fuera divertido, dijo Jason, sacudiendo la cabeza. Supongo que podríamos hacerlo de una forma menos divertida. Menos divertida para ti, al menos. Mi forma habitual de obtener información no es tan apta para toda la familia, pero, actualidad de Gotham por 200 está bien, interrumpió Sal. Jason sonrió. Bien hecho. Aquí es donde Dos Caras, Pingüino y un grupo de terroristas marcovianos se enfrentaron a tiros anoche. Te daré una pista. Se suponía que debías estar allí. Sal estaba sudando. Este era el interrogatorio más fácil que Jason había realizado jamás. ¿Qué es el iceberg Lounge? Jason aplaudió. Sabía que podías hacerlo. ¿Pasó algo allí? ¿Anoche? Te acabo de contar lo que pasó. Sigue así. Sal se veía pálido y enfermo. Quizás Jason debería echarle una mano, después de todo, un informante distraído no es un buen informante. Jason asintió con la cabeza hacia el televisor. Venga, cambia el canal de noticias, seguro que siguen hablando de ello. Te espero. Jason sacó una de sus pistolas y revisó el cargador.
No se había detenido en ninguna de sus casas de seguridad de camino, demasiado concentrado en obtener respuestas cuanto antes. Solo le quedaban un par de balas, pero no importaba. Empleado del iceberg Lounge o no, Sal no merecía que le dispararan. Sal, por supuesto, no lo sabía. No le quitaba ojo a Jason mientras este cambiaba de canal hasta que llegó a GC1, Noticias. La policía dice que no hubo víctimas mortales graves. Sin embargo, la tensión es alta a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato. Este es el mayor acto de terrorismo interno que la ciudad ha visto en meses. Con varios puestos clave en juego en el ayuntamiento, los concejales actuales seguramente tendrán que soportar una fuerte presión en los próximos debates. ¿Cómo se justifica este tipo de violencia cuando uno se presenta con la promesa de haber sido una buena influencia para la ciudad? Jason puso los ojos en blanco. Típica charla periodística. ¿Sucede algo terrible y de lo único que hablan es de cómo afectará esto a las encuestas? En la pantalla se mostraban imágenes del interior del iceberg Lounge. El bar destruido, el fuego casi extinguido, el iceberg derritiéndose, con varios cuidadores del zoológico intentando contener a las focas, y una escena de los huéspedes acurrucados bajo mantas térmicas. El rótulo que aparecía en la parte inferior de la pantalla enumeraba los hechos reales mientras los presentadores de noticias, cuyos nombres Jason nunca se molestó en aprender, seguían hablando sin decir nada relevante. Ataque ocurrido anoche en el iceberg Lounge. Sin víctimas. 2 caras y una célula terrorista marcoviana son los responsables. La investigación policial continúa. ¿Desaparece algún empleado del iceberg? Red y Batman, trabajando juntos o enfrentados. La celebridad local Bruce Wayne dice estar bien, pero conmocionado. 2 caras sigue prófugo, al igual que Pingüino, concluyó el presentador de noticias, aunque aún no hemos determinado si el señor Cobblepot fue víctima o perpetrador de este ataque en particular. Ahora, le damos la palabra a Sean con el pronóstico del tiempo. Jason observó cómo Sal asimilaba la noticia, fijándose en su reacción. ¿Lo sabía? Estaba preocupado. Parecía pálido, con una mano temblorosa cubriéndole la boca y los ojos muy abiertos. Mierda, susurró. ¿Alguien resultó herido? ¿No estabas mirando? Nadie murió. Sal se pasó la mano por el pelo. Jason notó su suspiro de alivio. Bien. Eso es, bueno, Sal dio un respingo cuando Jason volvió a insertar el cargador en su pistola con un satisfactorio clic. ¿Alguien que conozcas o a quien aprecies trabajará esta noche? No, respondió Sal, demasiado rápido. No era muy buen mentiroso. Y sin embargo, parecías preocupado. Me alivia saber que nadie resultó herido, aunque no los conozca. Se cruzó de brazos. ¿Qué demonios haces aquí? Tu identificación de empleado fue registrada al entrar, pero no estabas allí, explicó Jason. Quiero saber quién cubrió tu turno. ¿Cómo sabes que no estaba? Jason señaló las noticias, que en ese momento pronosticaban un clima horrible para Gotham. ¿Tienes la cabeza llena de pelusa? Yo estuve allí. Y tú no. Así que reitero, ¿quién te cubría el turno, Sal? No lo sé. Melanie organiza toda esa mierda. ¿En serio? ¿Melanie Martínez? Sal sorbió por la nariz. ¿Estaba llorando? Maldita sea. Sí. Es la jefa de camareras. Ella sabrá mucho mejor de todo eso. Así que no sabía que ella había renunciado. Según Duque, a él y a Lazarus Kid les avisaron solo 15 minutos antes de la apertura. Incluso si no hubiera renunciado, fue una mala excusa. Sal tenía que saberlo. Jason miró alrededor del apartamento, golpeándose el brazo con el cañón de la pistola. El apartamento no era lujoso, pero era mejor que lo que podía permitirse trabajando 3 días a la semana como ayudante de camarero en el iceberg Lounge. Y con su madre endeudada a $160,000, probablemente tampoco era suyo. Oye, Sal, ¿dónde tienes tu otro trabajo? ¿Qué? ¿Formas parte de Gonion? ¿Qué? Sí, ya me lo imaginaba. ¿A qué te dedicas? Insistió Jason. ¿Cajero de banco? ¿Dependiente de supermercado? La mirada de Sal se movía nerviosamente. Parecía que estaba a punto de mentir. O de contar alguna versión de la verdad que no le serviría de nada a Jason. Hago trabajos ocasionales, ¿vale? Tengo un amigo que es fontanero, a veces necesita que alguien lo lleve en coche, y ese eres tú. ¿Con tu licencia de conducir de clase B vencida? Jason guardó la pistola en la funda y se ajustó los guantes, apretando y aflojando el puño. No puedes ser donante de órganos si tu licencia está vencida, ¿sabes? ¿Qué coño pasa, tío?
Solo dime lo que quiero saber y te dejaré en paz y olvidaré que esto alguna vez sucedió. No lo haré, murmuró Sal. Malditos justicieros, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Quién cubrió tu turno en el iceberg lounge esta noche? Sal se pasó la mano por el pelo otra vez. Ahora sí que tenía salsa de pizza. Es amigo de un amigo, ¿vale? No lo conozco personalmente. Necesitaba a alguien que me cubriera con poca antelación y él necesitaba dinero. Se parece lo suficiente a mí como para que nadie pregunte nada. Fue una situación beneficiosa para todos, explicó Sal, con los ojos muy abiertos y una expresión de desesperación. No es del todo cierto, pero ¿qué parte? Dudo mucho que tu amigo de un amigo considere que verse involucrado en un ataque de delincuentes sea una situación beneficiosa para ambas partes. Sal hizo una mueca y no lo negó. Supongo que, después de todo, no era tan tonto como parecía. Si no lo conoces, continuó Jason, ¿cómo te pusiste en contacto con él? ¿Por qué necesitas saberlo? Para poder contactar con él, imbécil, no lo recuerdo, ¿de acuerdo? Jason estaba cambiando mentalmente la reputación de Sal, de mentiroso de mierda a incapaz de mentir ni para salvar su vida. Lo devorarían vivo si se quedaba en el iceberg lounge. Menos mal que iba a cerrar indefinidamente. Jason sopesó cuál era la mejor estrategia. Obviamente, Sal mentía y conocía bien a Lazarus Kid. Intentaba protegerlo, lo cual era admirable pero molesto. Pocos tenían el valor de enfrentarse a Redor. Normalmente, Jason usaba los puños para obligar a hablar a sus víctimas que se resistían. Pero Jason no quería asustar a Lazarus Kid. Golpear a alguien hasta someterlo para encontrarlo probablemente no era la solución. Mejor bajarle un poco al factor intimidatorio. Solo un poquito. No voy a hacerle daño. Solo necesito hacerle algunas preguntas. Otra pausa. ¿Debería dar más detalles? Tiene información que necesito. Lo dudo muchísimo. Es solo un niño. ¿Así que enviaste a un niño a la guarida del pingüino? Sal se burló. Vamos, hombre, ya sabes cómo es. Hay que aceptar lo que sea que se pueda conseguir aquí. Extendió las manos con impotencia. Como dije, él necesitaba el dinero, yo necesitaba una tapadera. Nunca ha pasado nada desde que trabajo allí, pensé que estaría bien. Si lo hubiera sabido, no le habría preguntado, pero lo hiciste. Jason se acercó, inclinando sus 1,88 metros sobre los 1,65 metros de Sal Romano. Quizás no lo sepas, pero me molesta que los adultos, que deberían haber protegido a los niños, los pongan en situaciones difíciles. El dinero y los favores te mantienen más seguro en Gotham que cualquier tontería moralista, escutió Sal. Ya te he dicho lo que sé, ahora lárgate de mi apartamento. Maldita sea. Adiós. A usar su altura a su favor. Jason se echó hacia atrás. Probablemente, hasta ahí podía llegar con un civil antes de que Bruce decidiera que necesitaba otra reprimenda. Sal no decía quién era Lazarus Kid. Sal, ¿con quién hablas ahí dentro? Preguntó una voz femenina mayor. Sal se marchitó visiblemente. Nadie, ma. Solo, gritándole a Jeopardy otra vez. Probablemente se trataba de la madre enferma. Era hora de irse. A pesar de lo que la gente pensaba, Jason tenía una frase que decir, y ya no le interesaba asustar a las madres enfermas. Se inclinó de nuevo, apoyando una mano en la pared detrás de Sal. La próxima vez que necesites un favor, no se lo pidas a un menor. Sal se burló. Que te jodan a ti también, 8 de la mañana. Todavía no puedo creer que Babs dijera que solo nos daría 5 minutos de ventaja con cualquier información sobre Lazarus Sal que encontrara. Se quejó Step. Es que somos su equipo. ¡Qué traición! Jason diría que eso es hacer trampa, señaló Cass. Nosotros deberíamos ganar limpiamente. Stepanie suspiró dramáticamente. Supongo. Pero ha tenido 3 semanas para observar, no veo nada malo en igualar las condiciones. Cass arqueó una ceja. Fuera lo que fuese lo que estuvieran haciendo, no era precisamente igualar las reglas del juego. No tendrían por qué ser tan reservados si lo fuera. Este es territorio de Red Bull. No le gustará que estemos aquí. ¿Te refieres a Crimea y en general, o específicamente aquí? Steph sonrió. Lo he invitado a venir con nosotros a Bad Burger muchísimas veces y siempre dice que no. Siguiente. Gritó una camarera vestida de Badger. Llevaba el traje original. El Badger de Babs. Además, no estamos aquí con nuestros trajes, añadió Steph en voz baja.
Estamos aquí como nosotras dos, Steph y Cass, comiendo unos sándwiches para desayunar. En la hamburguesa de murciélagos más espeluznante de Gotham, indicó Cass con señas, citando lo que Steph había dicho de camino hacia aquí. Tal vez esté embrujado. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, los fantasmas existen. Steph se acercó al mostrador y empezó a pedir por ellos. Cass echó un vistazo a su alrededor. Era, sin duda, el burger menos concurrido en el que había estado. Supuestamente era el más nuevo, pero el ambiente tenía cierta sobriedad. No era espeluznante, exactamente, ni triste. Le recordaba a un cementerio. Era tranquilo, un poco sombrío, pero no espeluznante. Pero, al parecer, se decía que era un lugar espeluznante. Según Babs, incluso a los delincuentes les resultaba inquietante. Ostentaba el récord de permanencia sin robos, con 3 meses. Cass no lo vio, pero quizás era algo que solo los criminales entenderían. Normalmente, pensaría que el local tenía poco personal, con solo 2 personas atendiendo al público y 2 más en la cocina. No podía ver a los de la cocina, pero el otro camarero disfrazado iba vestido de Red Robin. Era un disfraz antiguo de Red Robin, basado en el de Jason, si Cass no se equivocaba. El camarero no llevaba la capucha negra, solo un antifaz común. Tenía salsa en el pelo. Parecía cansado. Sus ojos se movían nerviosamente. No parecía ser una persona madrugadora. En fin, continuó Steph, justo donde lo había dejado, mientras llevaba la bandeja a una mesa junto a la ventana. Tim ha estado curioseando por aquí, y ve también. Y Jason. Claramente, si nos vamos a encontrar con este chico, será en algún lugar del callejón del crimen. Nosotras tenemos nuestro propio caso que investigar, le recordó Cass. Esto es divertido, pero no obligatorio. Ay, vamos, Cass. Estamos hablando de nuestro futuro hermano, tío o primo. Y $10 estadounidenses. Con ese dinero podríamos comprar media hamburguesa. Cass sonrió. Nos encontraremos con él, indicó con lenguaje de señas, de una forma u otra. Sí, eres muy responsable. Nuestro caso es obviamente más importante, pero, señaló a Cass con una croqueta de patata, solo digo que si pasáramos un poco más de tiempo en Crime Alley, a ver qué nos depara el destino, no me arrepentiría de decirte te lo dije. De acuerdo, asintió Cass. Pero ni siquiera sabemos qué aspecto tiene. No es cierto. Steph sacó su teléfono y mostró el retrato robot que Dick había enviado al chat de Batman sin Bruce esa misma mañana. Tiene este aspecto. Eso era rotundamente falso. Tuck y Tim le habían dejado claro a Dick que el supuesto Sal no se parecía en nada a eso. Incluso Jason intervino en la conversación, algo poco habitual en él, para decirle a Dick que el retrato robot era malo y que por eso la policía solo resolvía el 2% de los delitos graves. No le comentó nada de esto a Stephanie. Por la forma en que sus ojos se arrugaban con diversión, ya sabía que no encontrarían a su nuevo miembro de la familia con ese dibujo. Aún así, era gracioso verlo. En fin, continuó Steph, es un tipo con pelo negro, ojos azules y un sarcasmo malsano. ¿Cuántos así puede haber en esta ciudad? Dick, Jason, Tim, Damian. Bruce, enumeró Cass, y luego añadió, Alfred. Alfred tiene el pelo blanco. Y Damian tiene los ojos verdes. Cass comió una croqueta de patata con gesto significativo. Sintió que su mensaje había quedado claro. Vale, de acuerdo, cuando tienes razón, tienes razón. Pero a mí me gusta ganar. Steph entrecerró los ojos. Está aquí en alguna parte. Lo presiento. Aquí, específicamente. O aquí, en general. Ambas. Cualquiera de las dos. Jason sin duda nunca visitó Bad Burger, puedo garantizarlo. Cass miró a los 2 empleados, intercambiando miradas sarcásticas. Parecía que estaban discutiendo. Te dije que iba a tener sed de venganza, ¿no? Preguntó la empleada de Bad Hill. Dije que si algo pasaba, te haría responsable, y ahora te quejas de las consecuencias. Sí, Tam, pero esto no fue culpa mía, es tu culpa. Y te tocará limpiar la parrilla hasta que te entre en la cabeza. Y más te vale asegurarte de que le paguen también. Con intereses, sí, gruñó el empleado de Red Robin. Me disculparé cuando lo vea más tarde, ¿de acuerdo? Más te vale que sea la disculpa más sincera de toda tu maldita vida. Sí, señora. Entonces, dijo Steph, he estado pensando en nuestro caso en particular, dime qué te parece, mediodía maldita sea, Dandy. No puedo creer que haya pasado todo esto mientras me cubrías. Sal rió con compasión, aunque su sonrisa parecía forzada.
Tenía ojeras pronunciadas y restos de salsa en el pelo. A pesar de la noche que había tenido Danny, Sal parecía estar peor. ¿Qué puedo decir? Tengo mala suerte. Sí, mala suerte. Sal tragó saliva. Entonces, pregunto esto sin juzgar, pero por casualidad hiciste algo para enfadar a Redwood mientras estabas, ya sabes, escondiéndote de que te explotara o algo así. Tamara le dio una palmada en el hombro a Sal. Creo que lo que quieres decir es: Danny, Dios mío, lo siento muchísimo, Danny. ¿Estás bien, Danny? No puedo creer que mi falta de previsión te haya metido en un lío tan grande, Danny. ¿Cómo podré compensártelo? Mira su ceja. Eso le va a dejar cicatriz. Oye, es un estilo, le da personalidad. Sal intentó esquivar otro golpe en el hombro, pero lo siento de todas formas. Hablando en serio, ¿qué problema tiene Redwood contigo? Danny suspiró. Sal ya se había disculpado profusamente varias veces. Danny empezaba a cansarse. Solo quería dejar atrás esa noche y olvidar que alguna vez había sucedido. Sus perspectivas no eran muy alentadoras, tal como iba el día. No recuerdo haber hecho nada en concreto para enfadar a Redwood, no. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, porque esta mañana apareció en mi apartamento haciéndome un montón de preguntas sobre ti, como por ejemplo, ¿cómo te conocía? ¿Cómo te contacté? ¿Quién eras? Me interrogó al estilo Trebek, Danny. Creo que merezco algunas respuestas. Quizás hasta un pequeño plus por riesgo al estilo Trebek. Preguntó Danny. ¿No quieres saberlo? Créeme, aconsejó Tamara. No es tan genial como suena. No fue nada guay. Pensé que me iba a disparar o a romperme los huesos o algo así. Tamara puso los ojos en blanco. Me dijiste que ni siquiera te tocó. Pero podría haberlo hecho. Tenía las armas desenfundadas. Se cernía sobre él, así que Redwood había localizado a Sal mucho más rápido de lo que Danny esperaba. Milo tenía razón. Era solo cuestión de tiempo que los murciélagos encontraran a Danny. Y mucho menos tiempo del que él hubiera deseado, además. ¿Qué le dijiste? Sal sonrió con sorna y se tocó la nariz con el pulgar. Absolutamente nada. Nada útil, de todos modos. Aún así, ¿qué demonios? Sabía todo esto sobre mí, era escalofriante. Entonces, ¿por qué diablos te busca Caperucita Roja? ¿Y por qué vino a mi casa por eso? Quizás porque Danny te estaba cubriendo en el iceberg Lounge cuando todo ese lío pasó. Preguntó Tamara. Redwood estaba allí. Salió en las noticias. Esa era la mejor explicación que Danny podía dar. Probablemente piensa que tengo información o algo así. Me fui antes de presentar la denuncia. O de hablar con Batman sobre cualquier cosa que hubiera visto. Pero Danny no iba a sacar el tema. Mierda. Cuídate ahí fuera, colega. Aunque si Redwood te persigue, Sal puso una mano en el hombro de Danny. Ha sido un placer conocerte. Danny puso los ojos en blanco. No me va a hacer daño, solo quiere hablar. Probablemente. Aún así, lamento que te haya buscado. Danny, no tienes que disculparte por nada, interrumpió Tamara. Le estabas haciendo un favor. Lidiar con Redwood es más de lo que se merece, considerando que podrías haber muerto. Apenas llevas 3 meses en esta ciudad y ya te has topado con Pingüino, Dos Caras, terroristas internacionales. Se interrumpió con un largo suspiro. Me alegro de que estés bien. Para ser sincero, no había tenido ningún problema con ninguna de esas cosas antes de ayer. Eso no lo mejora. Danny se encogió de hombros y se giró hacia Sal. No te culpo, tío. No sabías que Dos Caras y los marcovianos iban a aparecer, ¿verdad? En todo caso, Danny culpaba a Clockwork y a la mala suerte que le había tocado vivir. Lo juro, no tenía ni idea. Aunque me pregunto si Ned lo sabía. Fue él quien me pidió que lo cubriera, ¿sabes? Sal se retorció las manos. Me aseguraré de que recibas esa paga extra por el incidente. Siento mucho que te hayas visto envuelto en todo esto por mi culpa. Sinceramente, lo peor fue que los camareros nunca aparecieron. Estuvimos solo Duque y yo toda la noche. ¿Duque? Sal frunció el ceño. ¿Quién es Duque? ¿El otro ayudante de camarero? Sal negó con la cabeza. No hay ningún otro ayudante de camarero. Solo estamos yo, Melanie y Eugene. ¿Quién diablos es Eugene? El otro camarero. Bueno, supongo que a partir de ahora solo serán tú y Duque. Eugene renunció. Melanie también. De hecho, al parecer, todos los camareros renunciaron. Probablemente Duque también renuncie, la verdad, si sabe lo que le conviene. Tú también deberías. Probablemente estará cerrado un tiempo porque, ya sabes, el bar explotó. ¿Todos renunciaron?
Los ojos de Sal recorrieron el restaurante con nerviosismo. Danny no se consideraba detective en absoluto. Normalmente, no tenía que indagar para encontrar sus problemas ni sus causas. Pero la desaparición de los camareros le rondaba la cabeza, ya que Milo había aparecido justo cuando Danny iba camino al trabajo para decirle que había encontrado una pista y que pronto le cobraría el favor. Duke también lo había dicho. La gente que trabajaba en el iceberg Lounge estaba desapareciendo. Sal lo había comentado de pasada, y ahora Danny había comprobado por sí mismo la grave falta de personal. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que aquello era muy sospechoso. Ya que Danny iba a tomarse la molestia de proporcionar información sobre los empleados desaparecidos del iceberg Lounge a los murciélagos y los pájaros, bien podría ser minucioso. De todos modos, era más probable que Sal hablara con él que con un justiciero. Sal, ¿sabes algo sobre algún empleado del bar que haya desaparecido? ¿Qué? No. ¿Qué hay que saber para alguien como yo? Nada. Tamara se cruzó de brazos. Eres un pésimo mentiroso, Sal. Le mentí a Caperucita Roja. ¿Te creyó? Danny tenía verdadera curiosidad. En realidad, olvídalo. Era imposible que Red Hot se hubiera creído las mentiras baratas que Sal le había contado. No era tan bueno, y Red Hot era un murciélago. Mira, no sé nada concreto, ¿vale? Solo sé que no me habrían contratado en circunstancias normales. Sal se dio la vuelta y jugueteó con sus guantes. Y también sé que Melanie me dijo que no hiciera preguntas si quería irme a casa al final del día. Así que no pregunté. Pensé que era lo típico de trabajar para Penguin. Los empleados curiosos son empleados muertos. Por eso deberías renunciar, señaló Tamara. Como te he estado diciendo. Sé que necesitas dinero, pero estoy segura de que tu madre prefiere estar endeudada a quedarse sin hijo. Tal vez tengas razón, admitió a regañadientes. Si Melanie renunciara, quiero decir, no lo haría. Ese lugar era su orgullo y alegría. Lo ha estado dirigiendo durante los últimos 6 meses, ¿sabes? Es difícil encontrar un sucesor a la altura, según he oído, pero nadie habla del tema, salvo para decir, no preguntes. Así que no pregunté. Danny sintió una inquietud desconocida instalarse en el fondo de su estómago. Sal, ¿estás en problemas? No. Pero quién sabe si lo habría sido si hubiera estado allí anoche. Sal negó con la cabeza. Sé que dijiste que ya no tenía que disculparme, Danny, pero de verdad, te lo agradezco. Sea lo que sea que hayas hecho para salir adelante, no creo que yo hubiera podido. Danny se frotó la nuca. Bueno, si alguna vez necesito un favor, ya sé a quién llamar. Consideren lo hecho, lo creeré cuando lo vea, dijo Tamara con escepticismo. Supongo que no eres hispanohablante nativo, preguntó Danny con esperanza. Necesito entrevistar a alguien para un proyecto de clase. Sal hizo una mueca. Lo siento, Danny. Vengo de una larga estirpe de italianos de Nueva Jersey y... Me imaginaba que no. Oye, ¿qué se supone que significa eso? No sé, Sal, dijo Tamara, quizás sea porque pensaste que yo soy embarazada significa estoy avergonzada. ¿No es así? Danny y Tamara intercambiaron una mirada y comenzaron a reír. No. ¿Qué significa, Danny? Tamara. Vamos, díganme, me estoy muriendo aquí. No te preocupes, Sal. No hay nada de qué avergonzarse. Parecía que Danny tendría que ingeniárselas para entrevistar a algunos fantasmas, después de todo. Al señor Gutiérrez no le importaban ni conocían los problemas de Danny. Quizás algo analógico serviría para grabar a los fantasmas, a quien conocía que tuviera un reproductor de casetes en esta década. Así que, el chico se llevó el rastreador de fantasmas, dijo Dick sin preámbulos. Jesús. Maldijo Jason, casi cayéndose del perchero. Al parecer, no había estado al día con el entrenamiento de conciencia situacional de Bruce si se había sorprendido tanto al ver a Dick esperándolo en su apartamento mientras él no estaba. ¿Quién demonios te dejó entrar? Preguntó Jason una vez que se recuperó. Entré sin permiso, dijo Dick, dejándolo obvio sin decir. A juzgar por el ceño fruncido de Jason, todavía lo había oído. ¿No deberías estar buscando traficantes de drogas? Espetó con sarcasmo, cerrando la puerta de una patada tras de sí. Qué curioso que lo preguntes, de hecho estaba haciendo eso. Verás, me llamaron a la comisaría de Gotham como el oficial Grayson, no como Midwin. Al parecer, algunas de las personas que estuvieron anoche en el lounge, no te lo vas a imaginar. ¿Estaban en Mezmur? Dick suspiró. Menuda farsa la de contar historias. Sí. Varios de ellos sufrían los efectos adversos.
llantos, desánimo, etc., así que me llamaron a mí, el experto residente, lo cual no dice mucho. Jason tarareó mientras echaba mantequilla y granos de palomitas en una olla. ¡Qué bien! Así que habría algo para picar durante esta conversación. ¿Aprendiste algo útil? No. Es la misma historia de siempre. Estaban todos completamente borrachos. Habían bebido más de lo que cualquier ser humano debería tolerar y sobrevivir, así que añádelo a la creciente lista de rarezas de esta droga. Dick se recostó contra la ventana, mirando hacia la calle. Normalmente, Crimea Jay estaba tranquilo a esta hora, y hoy no era la excepción. Estaba nublado, el cielo oscuro y amenazaba con llover. Encontrar pistas bajo la lluvia era casi tan malo como forcejear bajo la lluvia. Uno de ellos dijo que recordaba haber trabajado en el iceberg Lounge durante años, pero cuando le preguntamos detalles básicos de aquella noche, no recordaba nada. Dick suspiró de nuevo. Ni siquiera recordaba que hubiera más de un camarero, así que, un fracaso total. ¿Queda algún rastro de la droga en sí? No. Todavía no he recibido una muestra. Sinceramente, empiezo a preguntarme si siquiera es una droga, ¿qué otra cosa podría ser? Dick se encogió de hombros. En fin, eso me llevó toda la mañana, y además estaba por aquí, así que... ¡Aquí estoy! Señaló con un gesto perezoso hacia sí mismo, sentado en la ventana de Jason. Como seguramente te estarás preguntando qué hago aquí, vine a charlar un rato después de la operación, cara a cara, ya que saliste corriendo de la cueva. Por cierto, tenemos a los marcovianos encerrados. Si es que te interesa. Hablando de eso, ¿dónde has estado toda la noche? ¿De fiesta, haciendo nuevos amigos, influyendo en la gente? Jason puso los ojos en blanco. Ya sabes dónde estaba. Fui a ver a Sal Romano. Ah. Dick arrojó la caja que traía en la mano y la atrapó mientras pensaba en la mejor manera de abordar esto. En cierto modo, esperaba que Jason se diera cuenta en el camino de que era una mala idea interrogar a Real Sal sin un plan. En fin. ¿Fue de ayuda? En realidad no. Es como cualquier otro demonio leal, reservado y, en otras palabras, nada fan de Red Bull. Solo dime que no le diste una paliza. Obviamente no le pegué, dijo Jason, poniendo los ojos en blanco. No es sospechoso. Además, no quería que le avisara a su amigo que lo estoy buscando. Dick volvió a lanzar la caja. Siento ser yo quien te lo diga, Jay, pero estoy bastante seguro de que ya es demasiado tarde. Jason se encogió de hombros. Tal vez sí, tal vez no. Terco hasta la médula. Algunas cosas nunca cambiaron. Así que fuiste a interrogarlo. Eso te ocupó al menos media mañana. ¿Y luego qué pasó? Jason suspiró. Me quedé en su azotea hasta que se fue a trabajar, y luego lo perdí de vista cuando se subió al autobús. Veo que, una vez más, el transporte público nos ha superado. Jason le hizo una peineta. En fin, continuó Dick, como decía, estoy bastante seguro de que nuestro amigo Notzal se llevó el boomerang. Sí, Jason se cruzó de brazos. ¿Y qué? Bueno, casi con toda seguridad se centró en él, ya que le golpeó en la cabeza, y luego se lo llevó consigo después de decir cosas como soy misterioso, dejen de buscarme, soy un caso de adopción de Bruce Wayne andante a punto de ocurrir. Ese es el punto, Dick sonrió, listo para dejar bien claro su punto. Así que voy a decir que tenía razón y que podríamos haber usado el boomerang para localizar a Notzal, alias Lazarus Kid, alias New Brother Tobe. El primer estallido del grano puso de manifiesto la lógica impecable y sumamente acertada de Dick. No lo sabes, Duke dijo que la cosa se abalanzó sobre él de forma antinatural y le golpeó en la cabeza, así que voy a decir que sí lo sé. Jason se giró a medias y empezó a agitar la olla, alzando la voz para hablar por encima del ruido de las palomitas. Entonces voy a decir que tenía razón. El boomerang no rastrea fantasmas en absoluto, porque se suponía que debía rastrear fantasmas, y lo rastreó a él, y él no es un fantasma. Según Duke, allí sí había un fantasma. Según Duke, en realidad no puede ver fantasmas de verdad. Jason vertió las palomitas de maíz en un tazón, las saló generosamente y se las llevó a Dick. ¿Entonces qué hace? Jason se metió un trozo de palomita en la boca y masticó pensativo. No lo sé. Supongo que podemos preguntarle a Lazarus Kid cuando lo encontremos. Ah, así que ahora somos nosotros. Dime que no estás involucrado. No estoy involucrado, dijo Dick, solo para ver qué respondería Jason. Jason acercó el tazón a su pecho. Ya veo.
Bueno, supongo que tendré que comerme estas palomitas yo solo, porque son solo para quienes están interesados en encontrar a Lazarus Kid. Oh, qué golpe bajo. Jason se metió un trozo de palomita de maíz en la boca, de forma muy deliberada. Vale, me interesa, pero solo porque haces unas palomitas buenísimas. Jason sonrió con picardía. Todo sabe mejor con mantequilla. Verdadero. Comieron las palomitas en silencio durante un rato antes de que Jason preguntara, ¿qué hay en la caja? Dick sonrió y se lo lanzó. Ábrelo. La expresión de Jason al sacar el objeto de la caja no tenía precio. ¿Qué demonios es esto? Es exactamente lo que parece. Un pequeño sombrero de vaquero para el Dr. Quack. ¿Para tapar la mecha derretida de donde sacaste algo así? ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó Jason con tono sospechoso. Pues porque quiero uno, obviamente, dijo, robando más palomitas. Los patos son criaturas sociales, Alamita. El Dr. Quack necesita un amigo. Un hermano pato. Jason cerró los ojos y se recostó en el sofá. Me lo dio Lazarus Kid. Dicen que protege contra los malos espíritus. ¿Qué? Dick se burló. ¿De dónde viene esta historia de los patos y por qué me entero de ella recién ahora? No preguntaste. Bueno, ahora pregunto. Con más razón debemos encontrarlo. Necesitamos encontrar a su proveedor de velas con forma de pato. Jason resopló. Ya la encontré. Créeme cuando te digo que no tienes ni idea de en lo que te estás metiendo. Dick intuyó que había una historia interesante. Creo que me gustaría averiguarlo. Claramente, es información esencial para la búsqueda de Lazarus Kid. En realidad no es, yo seré quien lo decida. Cuéntame. Jason negó con la cabeza, pero explicó. Bueno, su nombre es Jessica, primera hora de la tarde. Tras descubrir que los fragmentos de bala no solo habían destruido el traje de Jason, sino también su cuerpo, Tim reordenó su interminable lista de tareas pendientes, colocando el análisis de las balas en primer lugar. Algunos podrían llamarlo una actividad de desplazamiento o una hiperfijación, pero asegurarse de saberlo todo sobre las balas que podían matar a su hermano, supuestamente casi a prueba de balas, era una reacción muy normal y equilibrada, y Tim no permitiría que nadie cuestionara sus mecanismos de afrontamiento, que eran totalmente adecuados. No es que tuviera mucho más que hacer mientras esperaba a encontrar a Notsal, quien aparentemente tenía todas las respuestas a todas sus preguntas. Tim también seguía lesionado por sus costillas magulladas, así que tenía que canalizar esa energía en algo. Así que, análisis de balas. Claro, como nadie que frecuentara la Batcueva conocía el significado de límites personales, Damián acabó apareciendo. Podría haber llegado en silencio si hubiera querido. El hecho de que no lo hiciera significaba que quería llamar la atención y, por lo tanto, buscaba algo. Tim jamás pensó que vería ese día. Primero, los fantasmas eran reales y estaban invadiendo Gotham. Y ahora Damián quería pasar tiempo con él. ¿Acaso las sorpresas no tenían fin? Bueno. ¿Maravillas, o una señal del fin de los tiempos? Tim estaba indeciso. Esperaría a tener más datos. Damián. ¿A qué debo el placer? ¿Acaso no soy bienvenido en su laboratorio? No desde que dejaste de apuñalarme, dijo Tim encogiéndose de hombros. Pero, ya no vienes por aquí, así que, mi pregunta sigue en pie. ¿Necesitas ayuda para enterrar un cadáver? Tete. Nunca he necesitado ayuda con eso. Nunca mates a alguien de quien no puedas deshacerte tú mismo. ¿Qué estás mirando? ¿Qué conjunto de palabras tan inquietante? Tim tomó un sorbo de café con pesar. Fuera lo que fuese, decidió, no era asunto suyo. Estoy analizando la composición de los fragmentos de bala que nuestro amigo Notsal sacó del estómago de Jason. Las que pueden perforar el Kevlar y la armadura líquida. Exactamente lo mismo, HN, dijo Damián, entrecerrando los ojos mientras observaba la información en la pantalla. Parece metal NTH. Sí, dijo Tim, dando otro sorbo a su café. Sí, así es. Esa es una sustancia muy codiciada y extremadamente rara, lo sé que, en realidad, era el problema. Técnicamente, es una aleación de metales N. Hay trazas de cobre, algo de plomo, ¿y agua de Lázaro? ¿Hay agua de Lázaro en las balas? Damián se cruzó de brazos. ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro. Realicé las pruebas 5 veces. Así que, a menos que creas que hay algún problema con el software o los instrumentos, entonces sí, por decirlo suavemente, enterarse de que las balas eran de algún tipo de aleación de metal enésimo no era la noticia que esperaba. Ni la que deseaba, la verdad.
Y debemos suponer que los traficantes de armas markovianos están vendiendo balas de metal NTH en las calles de Gotham. Al parecer, sí. A menos que solo tuvieran 7 y los usaran todos contra Jason, ¿por qué alguien usaría algo tan preciado y raro para dispararle a Redor? Reflexionó Damián. ¿Lo conoces? ¿Estás diciendo que vale la pena? Tim suspiró. No sé lo que estoy diciendo. Quizás descubrieron que las balas normales no lo detienen. Aunque no entiendo por qué se molestarían en producirlas en masa. Y, según lo que Jason encontró en su almacén, antes de que le dispararan, añadió Damián con enfado. Al parecer tienen, y cito textualmente, un montón de cosas que vender. ¿Eso es más o menos de 1 tonelada métrica? No creo que se haya estandarizado, Damián resopló. Todd le debe mucho al bote de las palabrotas. Sigo sin entender por qué se molestarían. Claro, pueden ganar mucho dinero, pero ¿por qué alguien compraría balas de metal NTH cuando las balas normales suelen ser suficientes? ¿Y por qué poner agua de Lázaro en las balas? Cura heridas, así que a menos que sea algún tipo de bala curativa. Tim dejó la frase inconclusa. Había dado vueltas a este tema mental suficientes veces como para saber que no había una respuesta obvia. Hay muchos secretos sobre los pozos de Lázaro que ni siquiera mi abuelo conocía. O al menos, no los reveló. Pero quizás quien fabricó estas balas tenga una experiencia más personal con los pozos. Tim se recostó en la silla, girándola lentamente. ¿Crees que el karma es realmente karma? Ignorando lo absurda que es esa afirmación, tiene todo el sentido del mundo en ese contexto, del que sé que usted está muy al tanto. Hasta que capturemos al individuo que parece ser karma, no podemos descartar la posibilidad de que haya resucitado en un pozo y sepa exactamente quién es Redor. ¿Quién sabe qué más podría saber? Tim tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Aún así, ¿por qué tanto empeño en matar a Jason? Quizás no esperaban verlo tan pronto en su operación y querían asegurarse de que su plan no fuera descubierto. O tal vez no intentaban matarlo, sino neutralizarlo, y que se conseguiría dejándolo fuera de servicio. Los ojos de Damián adquirieron esa expresión de disgusto. Bueno, como ya dije, debemos suponer que este karma, sea impostor o no, sabe quién es realmente Redor, en cuyo caso bien podría saber también quién es padre. ¿Crees que intentaron matar a Jason porque querían llegar hasta Bruce? No sería la primera vez que alguien intenta esa táctica, ¿verdad? Dijo Damián cruzándose de brazos. Una tragedia así nos habría dejado a todos en un estado emocional muy vulnerable. Tim sonrió. Ay, sí que te preocupas por nosotros. Damián puso los ojos en blanco, pero no lo negó. Tim consideró lo que Damián había dicho. El plan parecía un tanto enrevesado, pero si había algo que Tim podía afirmar sobre toda esta situación, era que nada estaba claro. Bueno, hasta que tengamos más información, todo son meras especulaciones. No se pueden planificar escenarios que escapan a nuestra capacidad de anticipación. Bueno, no se equivocaba en eso. ¿Para qué has venido hasta aquí? Sé que no era solo para ver qué estoy haciendo. Damián frunció los labios y desvió la mirada. Necesito tu tablero de conspiraciones. ¿Te refieres a mi tablero de visualización de grafitis fantasmales? Si es verdad, no es una conspiración tal vez. Tim suspiró. ¿Para qué lo necesitas? Deseo confirmar una teoría relativa a mi caso de delitos menores, y como no puedo usar la computadora para hacerlo, no me queda más remedio que hacerlo manualmente. Bueno. Tim no encontraba una buena razón para negarse. Claro. Solo no le quites nada. Cada trozo de cuerda es importante, y si lo estropeas, lo sabré. No tengo intención de quitar la cuerda. Al contrario, creo que podría ser importante. Es importante. Tim hizo una pausa. ¿No se suponía que este era un caso en el que estabas trabajando con B? Damián frunció el ceño. Papá ha estado muy ocupado últimamente, como seguramente ya sabes. Una serie de delitos menores no se comparan con una nueva droga, tráfico de armas, el posible regreso de karma, grafitis ocultistas, camareros desaparecidos. ¿Me olvido de algo? Fue extraño oír que los propios pensamientos de Tim sobre su caso de fotografía se los repetía Damián, precisamente. Por ahora solo se trata de delitos menores. Pero hay algo más. Es un síntoma de algo más, ya lo sé, dijo Damián con desdén. Lo resolveré y le pondré fin, con o sin la ayuda de mi padre. Tim tamborileaba con los dedos. ¿Necesitas ayuda? Puedo hacerlo por mí, lo sé. Te pregunté si querías ayuda. ¿Quién sabe? Tal como van las cosas, quizás tu caso también esté relacionado con todo esto. Damián se cruzó de brazos. Me temo que sí. Bueno. Eso no sonó bien.
Si algo nos enseñó el iceberg Lounge, es que probablemente deberíamos hablar más de nuestros casos. Cuéntame qué tienes hasta ahora. Jason no podía creer que estuviera allí de nuevo. Para ser justos, todo había sido idea de Dick. Dick había oído la historia de Jessica y, en lugar de decir que no quería tener nada que ver con ella, como haría cualquier persona sensata, había dicho: ¿cuándo puedo conocerla y tener una vela con forma de pato solo para mí? Así que allí estaban, en la puerta de Jessica's Magic Candles, lamentando cada decisión que lo había llevado a ese momento. Dick llamó a la puerta, con una sonrisa demasiado autosatisfecha. Jessica, de velas mágicas de Jessica, abrió la puerta, pues vivía allí. Esta vez llevaba un delantal cubierto de cera. Oh. Otra vez tú. Con una amiga. Hermano, en realidad, dijo Dick, sacando el amuleto de Grayson. ¿Cómo estás? Sabía que volverías, dijo ella. Yo no, murmuró Jason. ¿Has venido aquí para que te lean el tarot? En realidad, interrumpió Dick, vinimos aquí por otra vela con forma de pato. Vi la suya y simplemente tuve que comprar una. En lugar de contenta, Jessica parecía preocupada. ¿También te persiguen espíritus malignos? Es peor de lo que pensabas y está afectando a toda tu familia. Jason se habría reído si no le hubiera molestado toda la situación. Lo único que nos aqueja es la escasez de patos. No estoy seguro de eso. Tu aura se ve más oscura que antes. Jason miró a Dick, esperando que su deseo de marcharse inmediatamente se reflejara en su rostro. Si lo fue, Dick lo ignoró. En realidad no usó la vela con forma de pato, ¿sabes? Se encariñó con ella, ya sabes cómo es. Oh, sí, lo hago. Aunque es mejor sacrificar una vela con forma de pato para apaciguar a los espíritus que un pato de verdad, ¿no? Dick miró a Jason. Jason estaba deseando decirte lo dije. No estoy tan seguro de querer vender velas que no tienes intención de usar. Jessica, otra vez con sus pésimas opiniones empresariales. ¿Y si compramos una vela para quemar y otra para guardar? Preguntó Dick, siempre tan negociador. ¿Quizás una sin rostro? La comprensión se reflejó en sus ojos, y una pequeña O se dibujó en sus labios. Sin embargo, si Jason fuera aficionado a las apuestas, adivinaría que lo que ella estaba a punto de decir era una interpretación totalmente errónea de la situación. Oh, eres vegano. ¿Por qué no lo dijiste antes? No soy eso no es. Jason decidió en ese mismo instante que probablemente no existían suficientes palabras en ningún idioma para explicar todas las maneras en que ella estaba equivocada. Era inútil intentarlo. ¿Tienes velas sin rostro o no? Tuvo el descaro de mostrarse decepcionada. Ya te lo dije, hago todas mis velas por encargo. Eso no sonaba bien. Hacía solo un par de días que le había contado sobre todas las velas diferentes, un tanto extravagantes, que tenía. ¿Cómo las había vendido todas tan rápido? ¿No tienes ninguna ya hecha? ¿Con forma de pato o de otro tipo? Bueno, sí que tenía algunos, explicó con un tono ligeramente condescendiente, pero, bueno. Tuve que usarlos todos. Jason se tomó un momento para contar hasta 10. No iba a convertirse en su representante, pero Dios, cuánto lo necesitaba. ¿Los usaste? ¿A todos? Ella asintió. ¿Por qué? Pues fue una cuestión de vida o muerte. Verás, mi madre tuvo un accidente, no la reconocieron, estuvo en coma, así fue como conocí a nuestro amigo en común. Jason le susurró a Dick Lazarus Kid, quien le dirigió una mirada de confusión. Jessica continuó. Pensé que estaba muerta. Él me ayudó a darme cuenta de que no lo estaba. En fin, siguió diciendo, ignorando la cantidad de cosas que acababa de decir, mi madre despertó ayer. Bueno, no mi madre. Había alguien más cuando abrió los ojos, y eso no podía ser. Así que tuve que quemar todas las velas para expulsar lo que fuera que se había instalado en su interior. Jason se había equivocado antes. Pero nunca tanto. Venir aquí fue, sin duda, la peor idea de su vida. Y ni siquiera había sido idea suya. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que tu madre estaba poseída? Lo sabía. Una hija siempre lo sabe, asintió como si esa explicación fuera del todo satisfactoria. Estoy intentando hacer más velas, como puedes ver, señaló su delantal cubierto de cera, pero mi proveedor no contesta mis llamadas. Encontré a alguien que vende las plantas adecuadas, pero la planchete dijo que no, así que tendré que seguir buscando, dejó la frase inconclusa. Jason no solía quedarse sin palabras. Pero ahí estaba. El hecho de que Dick tampoco tuviera nada que decir era aún más impresionante. Dick siempre tenía algo que decir.
En fin, continuó, ¿cuál es tu problema para el que necesitas velas o la voz de los muertos? Nunca lo has dicho. Mejor se lo digo. Quizás ella diga algo más que le dé a Jason una nueva perspectiva sobre la gente sensata de su vida que simplemente se viste con Kevlar y golpea a la gente por sus problemas. Es que, no puedo dormir. Bueno, sí puedo, pero tengo pesadillas. Nada me ayuda. Ah, ya veo, necesitas dormir para que los espíritus te guíen hacia la voz de los muertos en tus sueños, como lo hicieron conmigo. Eso no este es un espacio seguro, a menos que seas un espíritu maligno, murmuró Dick. ¿Estás seguro de que no tienes ninguna manera de encontrarlo? Jason reprimió un suspiro. Ya le había explicado por qué Jessica no podía ayudarle a encontrar a Lazarus Kid, pero Dick era lo suficientemente terco como para creer que él podía encontrar una solución a un problema que nadie más podía resolver. A decir verdad, solía tener razón en esa creencia con la suficiente frecuencia como para justificarla. Lo pensó. Bueno, podría intentar otra lectura de tarot. Por cierto, ¿cómo me fue la última? ¿Lo viste en la exhibición de pingüinos del zoológico? Jason estaba a punto de decirle que no lo había hecho, porque no lo había hecho, pero entonces se dio cuenta. Había visto a Lazarus Kid en una especie de exhibición de pingüinos. Jason nunca se lo iba a contar. Lo último que necesitaban los ocultistas era ánimos. No lo encontré en el zoológico, no, dijo, justo cuando Dick abrió su gran boca de traidor para decir, bueno, la verdad es que lo preguntas. Lo vimos en el Iceberg Lounge. Antes de que todo se torciera allí. Mucho antes. Días, incluso. Jessica sonrió. Sabía que era una buena lectura. Técnicamente no fue una lectura, señaló Jason, aunque de poco serviría. Fue el viento. Los espíritus usan muchas voces para comunicarse, eso es cierto. Jason quería gritar. Bueno, si los espíritus nos están escuchando y pudieran indicarnos la dirección correcta, se lo agradecería muchísimo. Ella sonrió y le dio una palmadita en la mano. Iré a buscar lo que necesitas. Se dio la vuelta y se refugió en su apartamento antes de que Jason pudiera decirle que no. O antes de que Dick pudiera decirle que sí, ya que estábamos. Creo que fue una idea genial venir aquí, dijo Dick con una sonrisa radiante. Tengo tantas buenas ideas, deberías escucharme más a menudo. Eso es lo que uno pensaría, gruñó Jason. Cuando Jessica regresó, traía una vela blanca en la mano. Tenía la forma del símbolo del murciélago. Creí que habías dicho que no tenías velas para ahuyentar a los malos espíritus, no. Esto no protege contra la magia negra, pero te ayudará a dormir. Es una vela de jazmín, favorece la claridad mental y trae buenos sueños. Y huele bien. La hice para el hermano pequeño de mi novia, pero ya no le interesa Batman, dijo, poniendo los ojos en blanco, como si fueran cómplices de una broma interna. Ahora le encanta la Mujer Maravilla, así que la tenía por ahí. ¿No lo usaste? Oh, no, no podría. A veces las pesadillas nos dicen más que las buenas. Así fue como encontré a mi madre. Pero cada uno debe seguir su propio camino. Jason se apoyó en el marco de la puerta. Realmente no creía poder soportar mucho más. ¿Es una vela mágica? Todas mis velas son mágicas, dijo con expresión seria. Había gente que no tenía remedio. No suelo decir esto, así que créanme cuando les digo que es perfecto. En resumen, lo aceptamos, dijo Dick. Bueno. Al menos a Jason no le costaría quemar este. Estupendo. Ahora bien, hay una ruta específica que tendrás que seguir para que la vela funcione, eso realmente no es necesario, es. Tras 15 minutos de explicaciones enrevesadas, por fin tenía su nueva vela. Esperaba que esto no fuera señal de una nueva tendencia. Justo cuando él se disponía a marcharse, ella lo llamó de nuevo. Ah, espera. Tienes algo pegado en la parte de atrás del abrigo. Dijo extendiendo la mano hacia atrás. Jason sintió brevemente el peso de su mano y el sonido de la cinta adhesiva despegándose del cuero. Ella se lo ofreció. Era un recibo de Bad Burger. No te creía un fan. No lo es, dijo Dick. Una lástima, la verdad. Sus alas nocturnas son para morirse. Jason suspiró y tomó el recibo. Quizás se le había pegado cuando intentó seguir a Real Sal en el autobús. Aunque lo pensó, sabía que no era normal, pero no se le ocurría otra forma de que hubiera terminado allí. Según la dirección que aparecía arriba, era del nuevo Bad Burger en Crime Alley. Solo Dios sabía por qué a alguien se le había ocurrido que ese era un buen lugar para una franquicia de comida rápida con temática de Batman. Jess sonrió. Tal vez sea una señal. Tú mismo la pediste.
Jason apenas logró contenerse para no poner los ojos en blanco. Ustedes, los místicos, ven señales en todas partes. Hay señales en todas partes, si sabes qué buscar sí, hay señales en todas partes, hazle caso al experto, bromeó Dick. Jessica sonrió y volvió a entrar en su apartamento. Seguro que nos volveremos a ver dentro de poco, si la tendencia se mantiene. Algún día harás una lectura como es debido. Si tu mal consejo da resultado, tal vez lo haga, bromeó, en lugar de decir por encima de mi cadáver, lo cual fue de muy mal gusto. Su madre estaba enferma y tal vez poseída. Sin duda volveré a comprar una vela con forma de pato. Encargaré una. ¿Las hacen en azul? Jason rodeó el cuello de Dick con el brazo. Te escribirá un correo electrónico para contarte. Gracias, Jess. Mucha suerte con tu madre. No necesito suerte, pero la agradezco. Cuando por fin estuvieron afuera, Dick se estiró y sonrió como el gato que atrapó al canario. Bueno. Eso salió genial. No funcionó. Gastamos demasiado dinero en una vela que no sirve para nada. ¿Cómo lo sabes? Además, estamos apoyando a un pequeño empresario. Toma eso, Bezos. Jason suspiró. Bueno. Ahora ya conoces a Jessica, la de las velas mágicas de Jessica. La verdad es que no la has descrito bien. Es divertida, inteligente, ambiciosa, te gusta simplemente porque es pelirroja. Esa no es la única razón, dijo Dick, llevándose la mano al corazón. De todos modos, no fue una pérdida de tiempo total. Conseguiste una vela y una mina. Jason se guardó el recibo en el bolsillo. No obtuve ninguna pista. Obtuve todo lo contrario. Que duermas bien y que tus sueños te digan algo. Por favor. Para empezar, ella no dijo eso. Todo lo contrario, en realidad. En segundo lugar, Dick le dio un codazo en el hombro, Bob Burger. Jason puso los ojos en blanco. Solo quieres ir porque en Blue Haven no hay una hamburguesa de murciélago. Esa no es la única razón. Dick se cruzó de brazos. De hecho, te apuesto algo. Cuando inevitablemente decidas al diablo con todo y vayas a Bad Burger, aunque solo sea para decirte lo dije, encontrarás a Not Sal. Quizás incluso al verdadero Sal. Y sin duda una hamburguesa deliciosa, porque, cara o no, en Bad Burger saben lo que hacen. Si voy a Bad Burger, cosa que no haré. Eso dices ahora, pero un hermano mayor lo sabe. Ajá. Es cierto. Claro que sí. Hamburguesa de murciélago. Sí, claro. Tarde Bruce esperó exactamente 19 horas para visitar a Sal en su apartamento y charlar un rato. Un civil sin duda necesitaría un tiempo para calmarse entre una visita de Redwood y Batman, pero Bruce no podía permitirse esperar demasiado. No protestó cuando Jason se marchó furioso en la noche para interrogar al hombre. Pero tampoco dijo que no llevaría a cabo su propia investigación. Una cosa quedó clara en cuanto Bruce vio a Sal Romano. Definitivamente no era el chico. No es que hubiera dudas, pero no estaba de más estar muy alerta. Sal suspiró, con los hombros caídos, y se pellizcó la nariz. Por favor, ¿por qué siguen apareciendo? Estaba planchando un disfraz de Red Robin. No era uno muy bien hecho, pero estaba bien. Era un uniforme que Bruce reconoció. Así que era empleado de Bad Burger. Interesante. ¿Trabajas en el Iceberg Lounge? No era una pregunta. Bruce había visto las fotos que Damian y Oracle habían descargado del servidor de Penguin, donde se veía a Sal Romano en turnos anteriores, trabajando detrás de la barra. Pero parte del trabajo de un buen detective con un informante poco cooperativo consistía en establecer una referencia de cómo se veía cuando mentía y cuando decía la verdad. ¿Sí? ¿O sí? Estoy pensando en renunciar, dado lo que pasó. Tragó saliva ruidosamente, con la frente empapada en sudor, visible incluso en la tenue luz del atardecer. Podría haber muerto. Bruce entrecerró los ojos. Esa noche no estabas trabajando. Pero alguien fichó usando tu número de identificación. ¿Quién fue? ¿Qué te hace pensar que yo no estaba allí? Bruce admiraba su valentía, por muy molesta que resultara en ese momento. Porque yo estaba allí. ¿A quién proteges? Sal murmuró algo desagradable entre dientes. Ya le dije a Caperucita Roja, nada útil. Bruce se acercó sigilosamente, manteniéndose en las sombras lo suficiente como para permanecer oculto, pero dejando que la luz lo iluminara lo suficiente como para resaltar su tamaño. Sé que sabes más. Un largo latido, y luego, es mi amigo, ¿vale? Sal se frotó los ojos, con los hombros caídos. ¿Culpa? ¿Estrés? ¿Una combinación de ambos? No habría estado allí si no fuera por mí. Me estaba haciendo un favor, y casi muere.
Es solo un chico, maldita sea. Quizás deberías haber pensado en eso antes de involucrarlo con Penny. Él necesita dinero tanto como cualquiera de nosotros. Si hubiera sabido que eso iba a pasar, no se lo habría pedido. Por favor, él no tiene nada que ver con lo que pasó allí, ¿de acuerdo? Es solo un niño, repitió. Bruce esperó a que Sal se calmara antes de continuar. Solo necesito hablar con él. Sal lanzó una mirada desafiante, con esa rebeldía propia de Gotham que se reflejaba en su rostro. Eso dices. No voy a traicionar a mi hermano, sobre todo después de que me salvara el pellejo. Hay vidas en peligro. Él puede ayudar. Sal parecía inseguro. Un poco más y se volvería loco. Siempre lo hacían. Tu amigo podría estar en peligro. No podré ayudarle si no sé quién es en peligro. ¿Por qué? A la mayoría de los delincuentes no les gusta que haya testigos de sus crímenes merodeando por ahí. ¿Testigos? Bruce reprimió un suspiro. Claramente, las palabras no le llegaban. ¿Por qué no echas un vistazo por la ventana, Sal? Sal lo miró con recelo, pero se acercó arrastrando los pies y miró hacia afuera. No veo qué se supone que debo ver, Dios mío, hay gente colgando de ese poste de luz. Dijo dirigiéndose a Bruce. ¿Les hiciste eso? ¿Vas a hacérmelo a mí? Estaban aquí buscándote. Porque creen que estuviste ayer en el iceberg Lounge. Bruce hizo una pausa para asimilar las implicaciones. Me aseguré de que no te encontraran, pero ¿qué crees que habría pasado si te hubieran secuestrado y luego se hubieran dado cuenta de que no eras a quien buscaban? Sal cerró los ojos y se pasó una mano por el pelo. Mierda. Si atrapamos a los responsables, todos estaremos más seguros. Pero no puedo hacerlo sin la ayuda de tu amigo. Bruce hizo una pausa. Solo necesito un nombre. Sal dudó un momento más. Danny. Se llama Danny. Bueno. Fue algo. ¿Danny tiene apellido? No lo sé, tío, quizás. Nunca me lo dijo. Su familia no tiene nada que ver con él. Ni siquiera viven aquí, supongo que están por algún lugar del Medio Oeste. Se tapó los ojos con una mano, con la voz ronca por la emoción. Lo juro, es todo lo que sé. ¿No sabes dónde vive? Si va a la escuela. Está en la escuela. Se queja tanto como cualquier otro adolescente. Aunque no sé cuál, añadió. Bruce quería insistir un poco más, pero Sal estaba claramente al límite. No había hecho nada malo. No era un criminal y esto no era un interrogatorio. Al menos había confirmado una de las teorías de Bruce. Gracias, Sal. Has sido de gran ayuda. Te prometo que no le pasará nada malo a Danny. Sin ánimo de ofender, Batman, pero esa no es una promesa que puedas hacer. Batman asintió. No volveremos a molestarte. Qué suerte la mía, murmuró entre dientes. Bruce regresó a grandes zancadas hacia las ventanas. Era algo, pero no suficiente, y no tenía tiempo para localizar a un chico con Constantine a punto de regresar esperando resultados, sin mencionar el caso que Jim le había asignado, y el intento de asegurarse de que Duke se sintiera como en casa en la mansión, y el asimilar lo cerca que Jason había estado de la muerte una vez más. Oye, Batman. Bruce hizo una pausa. ¿Puedes ayudarle si puedes? No sé exactamente qué le pasa, pero si alguien necesita ayuda, es Danny. Eso es lo que estoy intentando hacer. Domingo 16 de octubre, mañana Danny. ¿Qué demonios? Danny suspiró. ¿Qué? Batman apareció en mi apartamento anoche. Te estaba buscando. Sal se cruzó de brazos. No puedo soportar esto, tío. Mi madre está enferma, ¿sabes? No le gustan las sorpresas con sabor a justiciero. ¿Qué esperas que haga al respecto? ¿Cometer un delito grave para que los murciélagos vengan a por mí y les diga que te dejen en paz? Quiero decir, no me importaría que lo hicieras, sí, claro, interrumpió Tamara, porque si le pasara algo a Danny, tendrías que sacar la basura todo el tiempo. Es cierto, lo odiaría. Aunque actualmente me tienes encargado de sacar la basura durante el próximo mes, porque casi matas a Danny. Realmente creo que eso es una exageración, dijo Danny. Pero mira. Te prometo que si alguna vez me encuentro con alguno de esos murciélagos por motivos que no sean delictivos, les diré que te dejen en paz, ¿de acuerdo? Sí, claro, lo que sea. Sal se cruzó de brazos. Probablemente sea la única oportunidad que tendré de conocer a Batman y me interrogó, mejor tú que yo, bromeó Danny. Sal puso los ojos en blanco. Espero que ahora que han visto que no soy tú, se corra la voz. ¿La palabra? Repitió Tamara. ¿Qué palabra? No sé, supongo que no soy Danny. Entrecerró los ojos. ¿Le dijiste a Batman el nombre de Danny? ¿Qué? No apartó la mirada.
Una gota de sudor le resbaló por el cuello. Sal, mierda. Vale, de acuerdo. Quizás sí. Lo siento, Danny, Batman da mucho miedo, ¿vale? Pensé que me iba a matar. Eso es lo único que Batman no hace. Se quejó Tamara. Todo el mundo lo sabe. Trabajas en Bad Burger, por Dios. Es un poco difícil aferrarse a ese hecho cuando está en tu habitación porque, y lo reitero, entró a la fuerza para interrogarte. No le dije nada más, ¿de acuerdo? Probablemente haya 1.000.000 de Dannys en Gotham. Diablos, mi primo se llama Danny. O tal vez Danny, no somos muy cercanos. Danny cerró los ojos. Sin duda, esto era culpa de Clockwork, de alguna manera. Tamara tampoco estaba satisfecha. ¿A quién más se lo contaste? ¿Pingüino? ¿Sus matones? ¿Dos caras? Nadie, lo juro. Gritó Sal. Además, Batman se encargó de esos matones por mí. ¿Te atacaron unos matones? Danny sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? Según Batman, a los criminales no les gustan los testigos y, tú eres un testigo. O creen que lo soy, o... No tengo muy claro quién está realmente en peligro, ¿de acuerdo? Quizás todos lo estemos. Bueno, esta era una situación insatisfactoria, por decirlo menos. Danny intentó no mirar hacia atrás mientras caminaba a casa, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La soga alrededor de su cuello se apretaba cada vez más y se estaba quedando sin opciones. Los murciélagos lo perseguían. Los matones lo perseguían. Probablemente también el fisco. Parecía que iban tras todo el mundo. Quizás no sería tan malo dejar que los murciélagos lo alcanzaran. Tal vez solo quisieran hablar con él una vez y luego lo dejarían en paz, encargándose de cualquiera que intentara perseguirlo, a quien quería engañar. Su suerte nunca fue tan buena. Como era de esperar, fue un alivio volver a su apartamento sin que nadie lo molestara, pero de alguna manera sabía que sus problemas no habían hecho más que empezar. Oye, fantasma, dijo Milo, apareciendo a su lado. Ya tengo la información que buscaba. Sé dónde va a estar Pingüino y cuándo. Joder, ser detective es fácil cuando estás muerto. Danny sonrió. Me alegro de que hayas tenido suerte con eso. Qué suerte más tonta. Todo fue cuestión de habilidad. En fin, como imaginaba, planea irse enseguida. Se mantendrá oculto un par de días para que la policía, los Bats y los marcovianos pierdan el rastro, y luego se pondrá en marcha. Frunció el ceño. Inspeccioné la zona para ver qué pasaba en el lugar que mencionó, un almacén en el Tricorner, pero era raro. No pude entrar en la trastienda, así que no sé qué habrá ahí. ¿No pudiste volver allí? ¿Por qué no? No lo sé. Nunca había encontrado un muro que no pudiera atravesar desde que me convertí en esto, pero ahí estaba. Un muro que no podía atravesar, tarareó. Es bueno ver que aún puedo experimentar cosas nuevas, incluso después de muerto. Danny frunció el ceño. Eso no era bueno. Sabía con certeza que no había líneas de energía en el Tricorne lo suficientemente fuertes como para convertirlas en una pared y bloquear a un fantasma. ¿Te dolió? No exactamente. Se sentía extraño, pero era como las paredes de antes. Sólidas. Se cruzó de brazos. En fin, sea lo que sea que haya ahí atrás, no es nada que los murciélagos no puedan manejar. Eso esperas, Milo resopló. Sí. En fin. Probablemente me quede por aquí para ver qué pasa esa noche. ¿Cuándo es eso? Mañana. Los murciélagos deberían ser libres. Nadie que merezca su atención comete crímenes un lunes. Lo único que necesito que hagas es escribir la nota, y luego tenemos que localizar a algunos rastreadores. ¿Los rastreadores de murciélagos? Los dejamos en el tren. ¿Todavía funcionan? Claro que sí, Batman los creó. Probablemente funcionen incluso en el espacio. En fin, tengo un plan genial para llamar su atención sobre la nota a tiempo. ¿Será fantástico eso? ¿Los enfadará? Porque me preocupa que ya estén algo enfadados conmigo. Milo movió la cabeza de un lado a otro. Puede que les moleste un poco, pero no podrán quejarse, ya que les estamos dando todo lo que puedan desear en bandeja de plata. Excepto yo, señaló Danny. Milo le hizo un gesto para que se fuera. En fin, si pudieras entregárselo esta noche, tendrían casi todo el día para prepararse para Pingo. Y después de eso, ¿qué? Milo sonrió y le revolvió el pelo a Danny. No, no es nada. Ya nos preocuparemos por él después cuando lleguemos. El tono de voz de Milo puso nervioso a Danny, pero en ese momento no tenía la capacidad mental para descifrar qué se escondía tras él. En ese instante, Danny tenía que preocuparse por escribirle la nota a los murciélagos. Y por su tarea de español.
y tal vez por los matones que lo perseguían a él o a Sal. Con un suspiro, sacó su libreta. Muy bien. Cuéntamelo todo. El cuándo, el dónde, el quién. Primera hora de la tarde. A Duke le gustaban los fines de semana. Normalmente, podía pasar tiempo con Ichi, terminar sus deberes, patrullar bien y, a veces, incluso tener tiempo para estar con sus amigos y familiares. El sábado posterior al incidente en el Iceberg Lounge fue de todo menos agradable. Pasó el sábado en la comisaría de GCPD respondiendo preguntas que ya había respondido, así como preguntas que deseaba poder responder, como qué le había pasado al otro ayudante de camarero con el que había estado trabajando, y si dicho ayudante de camarero realmente existía, porque estaban recibiendo versiones contradictorias al respecto, y si existía, por qué se había marchado antes de hablar con la policía, y si estaba involucrado con alguno de los criminales de alto perfil que habían aparecido la noche anterior, y si Duke sabía quién era, y luego, tuvo que decirle a Ichi que aún no había encontrado a su hermano, y luego tuvo que salir de patrulla, y luego era tarde y todavía tenía deberes, y el Iceberg Lounge lo llamó para pedirle que fuera al día siguiente a recoger su paga por riesgo, y Duke a veces se preguntaba por qué hacía todo esto. Cuando terminó el sábado, sentía que había estado dando vueltas en círculos. El domingo no había sido mucho mejor. Trajo consigo una fuerte tormenta que, al parecer, eran los restos de un huracán que había pasado por el sur. No odiaba la lluvia, pero siempre era más difícil hacer cualquier cosa cuando uno estaba hasta los ojos bajo el agua. Habían sido varias largas horas de búsqueda infructuosa. Para Karma, para Dos Caras, incluso Pingüino estaba en el aire. En resumen, Duke andaba dando tumbos bajo la lluvia, indeciso sobre qué dirección tomar, y sin lograr absolutamente nada. En resumen, la patrulla no había ido muy bien y, para colmo, se había perdido el horario de visitas. Otra vez. No tuvo tiempo de darle vueltas al asunto, y tampoco lo tuvo. Señal, se oyó la voz de Oracle por el intercomunicador. ¿Sigues de patrulla? Estaba a punto de terminar, ¿por qué? Dos de los dispositivos de rastreo que le colocamos a Notsal se desconectaron, pero uno de ellos ya está funcionando de nuevo. Duke suspiró, deteniéndose en lo alto de una torre de agua. No le gustaba hablar y forcejear al mismo tiempo si podía evitarlo. No me malinterpretes, pero no estoy persiguiendo un tren fantasma. Ya no recorre las vías de tren abandonadas, dijo Oracle, e hizo una pausa. Ahora pasa por encima del edificio de apartamentos de tu tío. Disculpe. Yo dije, te escuché, pero, ¿por qué? ¿Quizás se está entregando? Preguntó ella. Será mejor que vayas a comprobarlo. ¿Puedo avisar a los refuerzos si los necesitas? No lo creo, dijo Duke, poniéndose de pie. Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando llegó al rastreador, se sintió tan decepcionado como poco sorprendido. No, Sal no estaba a la vista, pero había una nota congelada en la puerta del techo. Duke se lo quitó y resopló. Al murciélago y o a las aves que me dejaron los tres rastreadores. Primero que nada, no está bien. Y yo sabría lo que está bien y lo que no. En segundo lugar, me pidieron que te transmitiera cierta información, y lo hago con la vana esperanza de que tal vez me dejes en paz. En resumen, sé dónde está Pingüino. O dónde estará, al menos, lo cual te será mucho más útil. Es más fácil planificar, según dicen. Pingüino ha estado escondido, pero supongo que pensó que hoy ya no había tanta presión como para actuar. En fin. Mañana por la noche, a las 8 p.m., estará en los muelles de Tricorner. Hay un almacén allí registrado como depósito y punto de entrega para el Iceberg Lounge. No declarado, según tengo entendido. Lo cual nunca es buena señal, probablemente. No sé. Dicen que en las series policíacas y en la televisión nunca mienten. En tercer lugar, hay un tipo que vive en este edificio que estoy casi seguro de que conoce la señal, perdón si se supone que es una señal secreta, pero así son las cosas. Me contó que algunos camareros del Iceberg Lounge han desaparecido. No sé si será cierto, pero quizás podrías preguntarle. Y luego preguntarle a Penguin. Probablemente esté abajo ahora mismo. Duke, quiero decir. No Penguin. Aunque no sé si Duke es su nombre real. En fin. Puedes agradecerme por ahorrarte tiempo y esfuerzo al no tener que buscarme. PD. Me quedo con el boomerang. Bueno. Desde luego, Duke no esperaba que la noche terminara así. No se imaginaba que a Notsal le importara la breve mención de las personas desaparecidas.
Además, era evidente que alguien debía decirle a Notsal que, si quería que un equipo de detectives lo dejara en paz, no debía revelar que tenía contactos que permitieron reducir de inmediato una búsqueda que habría durado varios días en todos los bienes de Penguin a un solo lugar y fecha. Golpeó su comunicador. Oracle. Señal. ¿Encontraste el rastreador? Sí, lo hice. Nuestro amigo Notsal nos dio una pista sobre Penguin. ¿Hizo qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? No lo sé. No es una nota muy larga. Nos dio una hora y un lugar. Duke sonrió. Supongo que no habrá ninguna grabación de vídeo de él dejando la nota, ¿verdad? Ya lo comprobé. Nada, sí, claro. Entonces, ¿quieres la información o no? Sabes que sí. Duke sonrió. Bien. Tarde, mientras Bruce esperaba en la oscuridad del apartamento de Jason, se preguntaba si ese era el mejor enfoque. Por desgracia, era la única opción que conocía en ese momento, y de todos modos, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Jason no fue a la mansión. Jason no contestaba a sus llamadas. Bruce no quería enviar esto por mensaje de texto ni a través de un intermediario. Quería contárselo él mismo a Jason. Aunque eso significara esperarlo en su apartamento. Demasiado pronto, pero a la vez demasiado tarde, Jason regresó. Miró a Bruce y suspiró. ¿Qué haces aquí? ¿Qué opinas? Jason no respondió a esa pregunta. Se movió por su apartamento, despojándose de capas de ropa. Tenía una pequeña bolsa de regalo que colocó con cuidado sobre la encimera, seguida de su arma de civil, como él la llamaba. Sacó el cargador con gesto decidido y comenzó a contar las balas. Bruce no sabía si se trataba de un hábito para calmarse o si lo hacía ahora solo para fastidiarlo. El hecho de que Bruce no estuviera seguro lo mataba. ¿Te das cuenta de que ahora tendré que mudarme? Dijo Jason por fin. Me gustaba mucho este sitio. No tienes que moverte, no podemos permitir que Batman aparezca a cualquier hora sin ser invitado. Te dispararon. Bruce sabía que era un golpe bajo, pero era cierto. Sin embargo, no era de eso de lo que Bruce había venido a hablar. Jason desvió la mirada. Fue hace un mes. Sí. Y no se lo dijiste a nadie. Lo que no se dijo, no me lo dijiste. Se lo dije a Dick, dijo Jason encogiéndose de hombros. Además, ya estoy mejor. Porque recibiste ayuda de una persona desconocida, que casualmente tenía una habilidad especial para ayudarte. Lo dices como si no te hubieran volado por los aires con un lanzacohetes, si ese mismo chico no te hubiera salvado el pellejo. Bueno. No se equivocaba. Pero Bruce aún no sabía lo suficiente como para superar esto. Su mente no dejaba de repetir. 7 disparos en el estómago. Las heridas en el estómago eran dolorosas. Sangraban lentamente. Una muerte lenta. Una persona despiadada. Habrías estado bien si él no te hubiera ayudado. Quiero decir, Tim estaba cerca, titubeó Jason. Así que, probablemente. Dejó la pistola y se dio la vuelta, abriendo el frigorífico. Estaba inquietantemente vacío. ¿Y le habrías pedido ayuda? Insistió Bruce. ¿Acaso importa? No hacía falta. Jason sacó un cartón de leche de la nevera, lo olió, se encogió de hombros y se bebió el resto. Se limpió la boca con la manga. Bruce reprimió un suspiro, sabiendo que esa demostración era sin duda solo para irritarlo específicamente. ¿Qué te dijo Sal Romano? Nada útil, Jason, no. Todavía no he dicho nada. ¿Me vas a preguntar por el niño? La respuesta es no, todavía no te voy a hablar de él. Bruce respiró hondo y recurrió a esa reserva de paciencia que, a este paso, se iba a agotar. ¿Puedo preguntar por qué no? Nada que contar, dijo Jason, recostándose contra el fregadero de la cocina con los brazos cruzados. Todavía no lo hemos encontrado. Obviamente hay algo. ¿Se lo dijiste a Dick? Sí, lo hice. Así que ya puedes dejarme en paz con eso. Bruce sopesó sus opciones. Lo más seguro era dejarlo pasar y esperar a que Jason se lo contara cuando tuviera tiempo. Pero el tiempo rara vez estaba de su lado, y Bruce necesitaba hacer algo. Al menos tiene parte de mi tecnología. La necesito de vuelta. Jason resopló. Lo dices como si yo personalmente pudiera hacer algo para devolvértelo. Si existe, si compartimos nuestra información, así que ahora quieres compartir. Tú primero, entonces esto no iba bien. Bruce no tenía paciencia para juegos como esos. No quería jugar a ningún juego. Pero a la vida rara vez le importaba lo que Bruce quería. De todos modos, ya tenía pensado contárselo a Jason. Podía compartir esta historia. Lo conocí una vez. En Crime Alley.
El hecho de que Jason no necesitara preguntar cuándo y por qué Bruce había estado allí, ni protestar por ello, era algo que Bruce optaba por interpretar como una señal prometedora. Me recordó un poco a ti la primera vez que nos vimos, continuó Bruce. Esa impresión se había confirmado en el iceberg lounge. Al principio, pensé que eras tú. Jason resopló. ¿Intentó robarte las ruedas o algo así? No. Fue más bien su aspecto apareció de repente y pensaste, oye, un chico con el pelo negro en Crime Alley, es igual que Jason. No, dijo Bruce, juntando los pulgares. Simplemente me trató como, bueno, como a un tipo cualquiera. En realidad. También les dio una paliza a 3 atracadores y les dijo que se largaran. Ahí está, la violencia. Eso es lo que te recordó a mí. Protección, replicó Bruce. Jason entrecerró los ojos. Es curioso, ¿sabes? Cuando lo conocí, pensé que eras tú. Y luego Dick. De pelo negro, ojos azules, sarcástico. Servicial. Amable. Para ser justos, estaba desangrándome y con una leve conmoción cerebral, pero aún así, esto era positivo, decidió Bruce. Estaban hablando, no había antagonismo. O muy poco. Pensé que era un fantasma. Ahora Jason se reía. De Bruce, sí, pero aún así era mejor que nada. ¿En serio? ¿Como un fantasma de verdad? Dijo algunas cosas muy crípticas e inquietantes, y luego desapareció. Literalmente. Bruce sonrió. ¿Qué se suponía que debía pensar? Así que también te ignoró, ¿eh? Supongo que ya sabes de fantasmas desde hace muchísimo tiempo, gruñó Jason. Bruce respiró hondo, inhalando y exhalando. La información siempre estuvo disponible. Supongo que pensé que tú, en particular, ya la conocerías. Era un tema de conversación peligroso, pero a Jason le gustaba el peligro. Le gustaba el desafío que suponía. Bruce no lo hizo. Pero quería hacer feliz a Jason. Bueno, no te dan una guía cuando mueres. Simplemente sucede, y a veces, deja de suceder. Sigue sin haber guía. Aunque Lazarus Kid sí mencionó una, puede que fuera una broma Danny. Se llama Danny. Jason se giró bruscamente para mirarlo fijamente, con los ojos brillando verdosos bajo la tenue luz de la calle que se filtraba por las persianas. ¿Cómo sabes eso? Se lo pregunté a Sal Romano. Amablemente Jason lo miró fijamente. Entraste a su apartamento y lo interrogaste, ¿verdad? Yo no lo interrogué, negó Bruce. Lo cuestioné. Yo también. Al estilo Geopardy. Muy atento. La mejor entrevista que ha dado Red Hot, sonrió, mostrando todos sus dientes. En fin, voy a seguir buscando a Danny. Déjame encargarme de esto, ¿por qué? Bruce no se sorprendió por la pregunta, pero quería escuchar el razonamiento. No algo que hubiera deducido de información de segunda mano, sino algo que hubiera oído del propio Jason. Jason sonrió con picardía, como si entendiera perfectamente por qué Bruce preguntaba. Aún así, le siguió la corriente con una respuesta. Porque yo lo vi primero. Técnicamente, no lo hiciste. Jason puso los ojos en blanco. Pero está bien. Jason lo miró con recelo. Bien. Así sin más. ¿No confías en mí? Bueno, entraste a mi apartamento para conversar, así que no, en realidad no. ¿Por qué me dejas tomar la iniciativa? Hasta el momento todo había ido bien, pero Bruce dudaba qué decir porque te parece importante tranquilizar a Jason. Incluso si fuera cierto. Bruce suspiró. Danny no parecía muy dispuesto a conocer a Batman cuando charlamos dentro del hielo con el que nos protegía. Bruce Wayne no tiene ni la razón ni la capacidad para localizar a alguien como Danny. Pero es cierto que necesitamos su ayuda, y él podría necesitar la nuestra. No quiero asustarlo. Jason le dedicó una sonrisa tan mordaz que parecía capaz de corroer el hierro. ¿Y crees que enviar a Caperucita Roja tras él transmite calidez y bienvenida? Tienes buena relación con él. Y no eres solo Red Hot, Jason. Bruce se puso de pie. Ya había abusado de la hospitalidad que, para empezar, no existía. No tienes que irte. No volveré aquí sin invitación. Como si eso te hubiera detenido antes, murmuró Jason. ¿Para qué molestarse en entrar a la fuerza, de todos modos? Entrenamiento en conciencia situacional, ¿oh? ¡Qué bien! Espetó Jason. Aprobé. Lo único que podría matarte aquí es la leche. Olía bien. Caducó hace 2 semanas entonces. Bruce suspiró. Eres intolerante a la lactosa. Ya no. El ectoplasma que aparentemente tengo se encarga de todo eso. Sonrió con manía. Nada puede detenerme ahora. Queso City, allá voy. Bruce suspiró de nuevo. Buenas noches, Jason.
Hizo una pausa. Encontré otra posible pista sobre Danny. Creo que trabaja en Bad Burger. Hamburguesa de murciélago. Jason frunció el ceño. Bruce sabía que no era fan, pero aún así fue una reacción extrema. ¿Cómo lo sabes? Bueno, Sal trabaja allí entonces. En Bad Burger no hacen verificaciones de antecedentes y te obligan a usar mascarilla mientras trabajas. Para alguien que busca esconderse, parece un trabajo ideal aún así. Hamburguesa de murciélago. Justo delante de tus narices, así sin más. Batman no va a Bad Burger, dijo Bruce. Es un hecho conocido. Pero Bruce Wayne sí. Bruce solo sonrió. Sí, pero Danny no lo sabe, ¿verdad? Jason entrecerró los ojos, pero era una mirada que denotaba más reflexión que irritación. Una señal esperanzadora. Sal por la escalera de incendios, dijo tras una pausa, pensando solo en eso. Sería vergonzoso que alguien que me conoce viera a Batman salir por la puerta de mi casa. ¿Qué dirán los vecinos? Creen que soy un joven tan respetable. Bruce arqueó una ceja, pero se marchó por donde había venido. No le gustaba pelear con Jason. Nunca le había gustado. Lunes 17 de octubre, mañana. Bárbara suspiró y se ajustó las gafas. Pasar horas frente a una pantalla nunca se hacía más fácil, y sin embargo, nunca se sentía más a gusto que cuando estaba allí, haciendo esto, analizando datos, buscando pistas. Normalmente, a estas alturas ya tendría algunas pistas que investigar. Sin embargo, hasta el momento no tenía ninguna. Lo más parecido a una pista que tenía era algo que Bruce le había pedido: revisar la información de los empleados de Bad Burger para ver si Sal Romano trabajaba allí. Lo que encontró era interesante y le gustaría investigarlo, pero no le sirvió de mucho. A diferencia de Penguin, el servidor central de Bad Burger no guardaba información detallada sobre sus empleados. Cada franquicia tenía un número de referencia e información básica sobre el número actual de empleados, pero no sobre quiénes eran. Toda esa información era gestionada de forma privada por cada Bad Burger. Había revisado algunos, solo para ver qué encontraba, pero la mitad de las franquicias eran del tipo solo en papel, y la otra mitad estaban tan desorganizadas que casi parecía intencional. Quizás lo era. Mucha gente indocumentada trabajaba para Bad Burger. En resumen, no era un camino muy productivo por el que aventurarse, y Bruce lo había dicho claramente. No es más que una corazonada, había dicho, así que no le dediques demasiado tiempo. Ella no lo habría hecho, pero no tenía otras pistas mejores que explorar. Todas las grabaciones de vídeo del iceberg Lounge en las que aparecía su amigo Noxal estaban dañadas. No era tan grave como la grabación de la cámara corporal que Tim había intentado tomarle, pero aún así era inservible. Bárbara seguía apostando a que se trataba de algún tipo de tecnología de interferencia, no de fantasmas. No sería la primera vez que alguien utilizaba tecnología experimental para eludir la vigilancia. Claro que, ella y Tim habían trabajado en las cámaras ocultas en máscaras para contrarrestar ese tipo de tecnología, así que, si se trataba de tecnología, era algo que ella desconocía. No sabía qué pensar de toda esa charla sobre fantasmas. Supuso que no era muy diferente de los extraterrestres, los pozos de Lázaro y los metahumanos. Sin embargo, no entendía realmente qué eran. ¿Eran almas humanas o algo más? Había encontrado algunas investigaciones publicadas en una revista científica, pero gran parte de ellas parecían extremadamente sesgadas. Por no mencionar que al menos la mitad de las investigaciones publicadas provenían de personas que afirmaban no haber visto jamás un fantasma, o una entidad ectoplasmática, como preferían llamarlas los ectólogos. Eso resultaba muy sospechoso para Bárbara. Pero los físicos escribían sobre cosas cuya existencia solo podían postular, y eso se consideraba legítimo, así que, ¿quién podía asegurarlo realmente? Si la partícula del bosón de Higgs se tomó lo suficientemente en serio como para construir el colisionador de partículas del CERN, ¿por qué no postular la existencia de fantasmas basándose en datos limitados pero consistentes? Al menos, era algo más que tendría que investigar cuando tuviera tiempo. En ese momento tenía temas de investigación mucho más importantes que priorizar, como de dónde había sacado Bruce el dispositivo para rastrear fantasmas y cómo funcionaba. La ingeniería era más bien el campo de Tim, pero a ella le gustaría intentarlo. De todos modos, Tim estaba distraído en ese momento. Su máxima prioridad en ese momento, sin embargo, era encontrar a Pamela. Nadie había visto ni oído nada de hiedra venenosa desde que dejó las aves de presa. Después de traicionarlas. Un hecho tan predecible como doloroso.
Una hiedra silenciosa era una hiedra peligrosa, y había pasado desapercibida el tiempo suficiente como para que Bárbara empezara a plantearse si debía reclutar a más gente para que la ayudara a buscarla. Cass y Step estaban haciendo un trabajo admirable recorriendo la ciudad, pero no habían visto ni rastro de hiedra, a pesar de sus esfuerzos. Bueno. Quizás Lazarus Sal podría ayudar a localizar a Ivy, si de verdad podía hablar con fantasmas. Teniendo en cuenta lo que Duke le había contado sobre la nota que había dejado Not Sal, se sentía optimista. Bárbara salió de sus pensamientos al oír el teléfono. Su padre la estaba llamando. Eso era inusual. Ojalá nadie estuviera muriendo. Hola, papá. ¿Qué estás cocinando? Soltó una risita. No me llames así. Me hace sentir viejo. Entendido, señor comisionado, suspiró, pero sonó a cariño. ¿Qué pasa? Preguntó ella. No es propio de ti llamarme al trabajo. Él sabía que ella estaba ocupada. Él también lo estaba. Oh, nada malo, solo quería saber si te habías enterado de todo el lío del iceberg Loungelee. ¿Sabía algo más que pudiera compartir? Mi fuente habitual de chismes sobre estos asuntos parecía ocupada, continuó. Léase. Se había dado cuenta de que era Dick quien llevaba el traje de Batman. O al menos, no Bruce. Si la llamaba para hablar de eso, debía de estar frustrado por su silencio. Ella no sabía qué pensar al respecto. Solían trabajar juntos, pero no de forma tan directa. Era una de esas situaciones en las que, si ninguno de los dos lo reconoce, podemos mantener una negación plausible. Sí, he oído algo al respecto, dijo finalmente. Era una conversación segura, pero hacía poco había descubierto una de las maneras en que su tecnología le estaba fallando. Claramente, nunca se podía estar del todo seguro de nada. Porque existen los fantasmas. Continuó. Aún no hay nada claro, pero estoy segura de que pronto sabrás más. ¿Pronto, eh? Lo siento, papá. Es algo raro. Todavía estamos tratando de aclarar los hechos y, últimamente se habla mucho de eso. Volvió a suspirar. En fin, ¿cómo has estado? Ay, Dios. Charla informal con papá. Estoy ocupado, ya sabes cómo es. Nadie entra en el sector público por el dinero ni por el tiempo libre. Ella soltó una risita, sobre todo por él. Es cierto. Siempre y cuando seas feliz y recuerdes dedicarte tiempo a ti mismo de vez en cuando como tú. Sí, es justo, decidió darle una pista. Salí a tomar algo con Dina el otro día. No importaba que hubieran pasado ya unos 3 meses. El otro día era una frase convenientemente vaga. Ah, ¿sí? Qué bien. Es bueno tener un amigo fuera de Gotham, léase. Es bueno tener amigos que no usen capas. Si tan solo lo supiera. Oye, tengo varios amigos fuera de Gotham. ¿Tú también? Sí, pero todos están en Chicago, así que no hay suerte. Se rió entre dientes. En fin, sé que estás ocupada, te dejo. Solo quería saber cómo estabas. Quizás podríamos cenar juntos esta semana. O cuando tengas tiempo libre. Claro, papá. Me gustaría si no estás demasiado ocupado, quiero decir, nunca estoy demasiado ocupado para mi padre, no soy tan viejo, protestó. Ni siquiera cumplo los requisitos para los descuentos para mayores en Costco. Podría hacerte un documento de identidad falso que indique que tu año de nacimiento es 195, oye, no, pagaré el precio completo, el que no es para personas mayores, durante un par de años más, gracias, aja. Bueno. Sonrió. Terminar las llamadas era lo peor. Te llamaré esta semana y veremos qué hacemos para cenar. De acuerdo. Bien. Sí. Me gustaría. Buenas noches, papá. Buenas noches, Bárbara, dijo, y colgó. Las cosas estaban mejor con su padre. Ni geniales ni terribles. Él no aprobaba lo que ella hacía. Estaba orgulloso de ella. No podía hablar del tema. Le preguntó por qué ya no se hablaban. Bueno. Nadie se dedicó a ser justiciero porque quisiera tener algo de qué hablar. Toc toc, Bat se giró. Una de las becarias de la biblioteca, Paula, si Bárbara no se equivocaba, estaba asomada por el marco de la puerta, con la trenza colgando sobre el hombro. Bárbara estaba casi segura de que aún estudiaba. Una chica simpática. ¿Qué pasa? Disculpe, sé que está trabajando, pero hay un cliente afuera preguntando si alquilamos reproductores de casetes. ¿Reproductores de casetes? Bárbara frunció el ceño. ¿Por qué? No sé, dijo que necesitaba uno para grabar algo, supongo, y pensó que podríamos tener alguno. Bárbara lo pensó. Recordaba haberlos alquilado de niña para escuchar audiolibros, allá por mucho tiempo. La biblioteca de Gotham nunca tiraba nada.
Creo que aún podríamos tener algunos en los archivos del sótano, si sabes cómo llegar. Tienes que subir las escaleras del fondo. Hay una llave colgada en la sala de personal, ya sé cómo llegar ahí abajo, voy al menos una vez por semana. Me encanta. Qué espeluznante. Tiene un aire Adma, ¿verdad? Le guiñó un ojo a Bárbara y le hizo un gesto con los dedos como si fuera una pistola. Voy a encargarme de eso. Gracias, Babs. Bárbara suspiró. Los hipsters y su música lofi. No importaba. Usar la biblioteca significaba contribuir a su financiación, así que no podía quejarse. Además, no había un camino accesible para sillas de ruedas para llegar hasta allí, así que si no tenía que pedirle a nadie que la acompañara, mejor aún. Alguien debería arreglar eso. Quizás Bruce podría hacer una generosa donación a la biblioteca, a quien quería engañar. Claro que lo haría. Almuerzo. Danny miraba fijamente su teléfono, intentando convencerse de hacer la llamada. Probablemente no era la mejor idea, hacerlo en su escaso tiempo libre. Y encima un lunes. Pero lo había pospuesto todo el fin de semana y esa mañana había estado ocupado en la biblioteca. En fin. En resumen, ya no podía esperar más. No había marcado ese número en meses. No se había permitido hacerlo. Pero ahora era un asunto de creciente importancia. Una cosa era que Batman hubiera usado el boomerang para encontrarlo. Otra muy distinta era que Batman estuviera trabajando con sus padres para encontrarlo. Respiró hondo, inhaló y exhaló, y pulsó el botón de llamada. Sonó 4 veces y luego, se ha comunicado con Fenton Works. Estamos ocupados, persiguiendo fantasmas. Pero si deja su nombre y número, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Si llama para reportar una emergencia paranormal, cuelgue y llame a la policía. Ellos pueden localizarnos con la sirena antifantasmas. Gracias por llamar. Claro que le saltó el contestador automático. No es de extrañar, sus padres rara vez contestaban el teléfono de Fenton Works. Principalmente porque la gente llamaba más a menudo para gritarles que por razones legítimas de fantasmas. Bueno. La opción menos dolorosa había fallado. Es hora de la siguiente. El teléfono fijo. Ring, 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 has llamado a los Fenton. Son Jack, Marie, Jazz y griega. Danny hizo una mueca y apartó el teléfono de su oído por la molesta estática. Si llamas por una emergencia fantasmal, Danny colgó. El siguiente número era, con diferencia, el más doloroso. El que tenía más probabilidades de contestar, y el más temido. Marcó el número de su madre con el corazón latiéndole con fuerza. Sonó una vez, 2 veces, su llamada ha sido desviada a un sistema de contestador automático. El teléfono móvil de Maddie no está disponible. El buzón de voz está lleno y no puede recibir mensajes en este momento. Adiós. Danny suspiró antes de que el mensaje se repitiera. Qué mala suerte. Le quedaba una última cosa por intentar, algo que jamás pensó que haría. Iba en contra de todo lo que creía, pero necesitaba saber si sus padres estaban en Gotham. Marcó el número. Esperó. Departamento de Policía de Amity Park, habla Linda, ¿en qué podemos ayudarle? Bueno. Al menos había logrado hablar con una persona de verdad. Sí, hola, ¿son ustedes a quienes debo llamar si vemos un fantasma? Preguntó, intentando sonar como alguien que sin duda había visto un fantasma y estaba súper preocupado. Quiero decir, aparte de los Fenton. Intenté llamarlos pero no contestaron, y el contestador decía que los llamara a ustedes en caso de emergencia, así que, Linda suspiró. ¿Es otra broma telefónica? Nadie ha visto un fantasma en meses. Sí, lo sé, pero vi uno cerca del parque, lo juro. Un perro verde grande, lo siento, Cujo. Linda suspiró de nuevo. ¿Estás segura? Por fin hemos arreglado todos los daños causados por el gas, estoy segura. Muy segura. Parecía un fantasma, ¿me lo puedes describir? Era, verde. ¿Y tenía forma de perro? Prácticamente podía oír cómo ponía los ojos en blanco. No la culpaba. Él estaba siendo sumamente molesto. Tengo mucho miedo, estoy casi segura de que es una de las que vi en el folleto del tour autoguiado de fantasmas en la estación de autobuses, ¿vale, jovencito? Cálmate. Voy a llamarles. Por su bien, espero que sea un fantasma. Esta mañana vi a Jack Fenton dando vueltas por el ayuntamiento con su mujer pisándole los talones. En fin, si te dan tanto miedo los fantasmas, quizás deberías mudarte a otra ciudad, así que no estaban en Gotham. No lo estaban buscando. No estaba en su radar. Debería haberse sentido aliviado. En cambio, simplemente se sintió decepcionado. Gracias, Linda. Me tengo que ir.
Colgó antes de que ella pudiera decir nada más, ¿cómo quién eres? Cuando sus padres llegaran al parque y no vieran ningún fantasma, se decepcionarían, claro, pero Danny sabía perfectamente que la decepción no te mata. Sonó el timbre, indicando el final de la cuarta hora. La clase de español era la siguiente. Dudaba que su ausencia se notara, pero para él era importante asistir cuando podía. Con un suspiro, cerró la cremallera de su mochila y se dirigió hacia la puerta. Tarde fue una idea estúpida. Jason había tenido muchas de esas últimamente. Tras la inesperada visita de Bruce, Jason pasó toda la noche recorriendo las calles en busca de los marcovianos, sin éxito. Ni las amenazas de violencia ni cumplirlas le habían dado respuesta. En realidad, no le ponía el corazón, solo pensaba en Lazarus Kid. En Danny. Era difícil someter a alguien a golpes cuando uno pensaba en algo como por fin sé el nombre de quien me salvó la vida. Era difícil ser Red Hood y hacer lo que Red Hood debía hacer cuando precisamente aquello que Red Hood representaba ante la opinión pública era lo que hacía huir a Danny. Claro que huyó. ¿Por qué alguien en su sano juicio le daría a Red Hood el beneficio de la duda? Pero Jason no era solo Red Hood, también era Jason. Danny no lo sabía, por supuesto, y tal como iban las cosas, Jason tal vez no tendría la oportunidad de explicarse. Terminó la noche sin ninguna pista nueva sobre Karma y los marcovianos. Tampoco sobre Danny. Callejones sin salida por todas partes. Excepto que, en un momento de debilidad y morbosa curiosidad, había encendido la estúpida vela de los buenos sueños. Y había funcionado. Había dormido bien. Ni buenos sueños, ni malos. Quizás fue una coincidencia. O quizás Jess tenía razón en algo. Así que no tenía ninguna pista, excepto que la vela le había ayudado a dormir, a pesar de que creía que todo era una farsa. Había encontrado a Lazarus Kid, Danny, en un lugar relacionado con pingüinos, aunque la pista solo había aparecido por casualidad. Y además del recibo pegado a su abrigo después de pedir una señal, Bruce le había mencionado a Jason el Bad Burger como un lugar para investigar. Así que no tenía ninguna pista, excepto que sí la tenía, si estábamos dispuestos a hacer alguna tontería. Al otro lado de la calle del crimen allá Bad Burger, juró que nadie se enteraría jamás. Sobre todo Dick. Nunca dejaría de hablar de ello. Por desgracia para el orgullo de Jason y su menguante capacidad de negar la realidad, estaba sintiendo lo mismo que lo había atormentado durante las últimas 3 semanas. Un tirón inconfundible con sabor a aguas residuales. Había sentido ese mismo tirón en el iceberg lounge, el que le decía que se diera la vuelta, y entonces allí estaba Danny. Era una idea estúpida, sí, pero quizás no lo era tanto. Lo único estúpido sería no investigarla solo porque parecía estúpida. Al fin y al cabo, los fantasmas eran reales, él había muerto y resucitado, y conocía personalmente a varios extraterrestres. No tenía sentido obsesionarse con el realismo a estas alturas. Lo peor que podría pasar es que entrara y se equivocara. Equivocarse no lo mataría, lo sabía por experiencia. Últimamente se había equivocado mucho. Con un último suspiro desolado, cruzó la calle y entró. Lo primero que pensó fue un violento recordatorio de por qué evitaba Bad Burger por principio: los uniformes. Los colores llamativos. La decoración. Todo era tan malo. De mal gusto. Su segundo pensamiento no fue realmente un pensamiento, porque en cuanto miró al camarero detrás del mostrador, Jason simplemente se detuvo. Dejó de pensar, dejó de sentir, dejó de procesar todo. La persona que atendía la caja llevaba un viejo disfraz de Robin. El antiguo disfraz de Robin de Jason, o al menos un uniforme inspirado en él. La capa amarilla, la máscara roja, los guantes verdes. Incluso el peinado era el mismo. Normalmente, los uniformes eran intentos ridículos de imitar la vestimenta de Batman. Los empleados que los usaban rara vez se parecían lo suficiente a los justicieros reales como para confundirlos con los auténticos. Pero este Robin tenía el pelo negro. Tenía músculos definidos. Transmitía una desconfianza que hizo que Jason lo mirara 2 veces. No solo se parecía a Robin, se parecía a Jason. Era asombroso. Era como ver un fantasma, o viajar en el tiempo y verse a sí mismo, porque este chico debía tener más o menos la misma edad que Jason tenía la última vez que fue Robin. Cuando murió. Este Jason 2.0 también era la fuente del canto de sirena del pozo. Un hecho que Jason comprendió en cuanto superó la impresión de que no estaba viendo a su propio fantasma. Sin embargo, estaba mirando al chico que llevaba buscando 4 semanas. Danny. Había encontrado a Danny.